Stico esperaba. No era una espera paciente, era una espera que devoraba. Esa luz azul que no se encendía, ese mensaje que no llegaba, se había convertido en el único juez de su valor personal. ¿Te ha pasado? Revisar el teléfono cada 3 minutos buscando una validación que no llega. Sentir que tu estabilidad emocional pende de un hilo llamado notificación. Hoy vamos a recorrer el mapa mental que Stico tuvo que trazar para salir de ese abismo. No es un camino de soluciones mágicas, es una cirugía a corazón abierto sobre la dicotomía del control y la fortaleza mental. Stico estaba en silencio. Pero no era ese silencio que trae paz, era el silencio que grita. No porque hubiera ruido afuera, sino porque por dentro algo había dejado de responder. El mensaje que esperaba no llegó. La llamada que daba sentido a su día no sonó. Y en ese espacio vacío, incómodo, Stico sintió algo que no se puede disfrazar con frases motivadoras. No era una tristeza abierta, de esas que te permiten llorar y desahogarte. Era algo peor, la sensación de quedar suspendido en el aire al descubrir que su bienestar dependía casi por completo de alguien más. Durante mucho tiempo, Stico no lo había notado. Había cometido el error más común del hombre moderno: organizar su vida alrededor de presencias ajenas, de opiniones y aprobaciones externas, pequeñas señales que le dictaban si estaba bien o si debía sentirse un fracaso. Y ahora, sin esas señales, no sabía dónde apoyarse, como si el suelo hubiera desaparecido sin aviso. En este punto, Stico se hizo una pregunta que muchos evitan por miedo a la respuesta: ¿quién soy cuando nadie me elige hoy? No era una pregunta romántica. Era una pregunta cruda e incómoda, porque revelaba su mayor autosabotaje. Su control emocional no estaba en sus manos. Había entregado su serenidad a factores que no podía controlar. Había confundido compañía con estabilidad y la presencia ajena con su propio valor personal. Este es el tipo de error que no hace ruido cuando ocurre, no explota, no avisa, solo se manifiesta en forma de un vacío profundo en el pecho. Stico entendió una verdad dolorosa pero necesaria. Podía estar rodeado de personas y aún así depender emocionalmente como un náufrago. Ese día, Stico no buscó consuelo rápido. Se quedó ahí, mirando de frente una realidad que la mayoría prefiere ignorar. Cuando tu paz depende de otro, no es amor, es fragilidad. La fragilidad no se nota cuando todo va bien. Se revela justo aquí, en el silencio, cuando nadie sostiene tu ánimo por ti. Stico no tenía respuestas todavía, solo una certeza inquietante que marcaba el inicio de su transformación. Si sus raíces seguían siendo externas, tarde o temprano volvería a romperse. Y así, en este punto exacto de quiebre, comienza nuestra historia. Stico intentó lo que muchos hacemos cuando sentimos que el suelo desaparece. Intentó esforzarse más en la dirección equivocada. Pensó que si era más paciente, si explicaba mejor sus intenciones o si se mostraba más disponible, ese vacío en su pecho desaparecería. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más se esforzaba por agradar, más se alejaba de su propio centro. Cada gesto que hacía para sostener al otro era un paso que daba abandonando su propia fortaleza. Stico entró en lo que llamamos modo reacción. ¿Sabes qué es vivir en modo reacción? Es esperar respuestas para saber si puedes estar tranquilo. Es interpretar silencios como ataques. Es medir tu valor diario en función del humor de los demás. Sin darse cuenta, Stico convirtió la expectativa externa en una presión constante que no le dejaba respirar. No dormía mal por exceso de trabajo. Dormía mal porque su mente nunca descansaba. Siempre estaba anticipando, siempre adaptándose, siempre vigilante ante el posible rechazo. Había confundido conexión emocional con dependencia y había llamado amor a una dinámica que lo hacía cada vez más pequeño. Aquí es donde Stico tocó fondo y se dio cuenta de algo que te pido que escuches con atención. No estaba siendo rechazado por el mundo. Él estaba renunciando a su propia fortaleza mental para no perder a nadie. Admitir esto duele.
Implica aceptar que el sufrimiento no venía de la indiferencia de los demás, sino de su propia necesidad de ser validado. Cuanto más buscaba señales externas de aprobación, menos disciplina interior le quedaba para sostenerse a sí mismo. El mundo seguía siendo el mismo, con sus silencios y sus prioridades cambiantes, pero Stico no estaba preparado para la realidad porque había construido su equilibrio sobre arena movediza, lo que otros piensan de él. Fue en ese descenso silencioso, cuando el ruido de sus propios pensamientos era insoportable, que Stico tropezó con una idea que cambió el juego. No fue una solución mágica, fue una confrontación con la realidad. Encontró los escritos de un emperador, Marco Aurelio, y una máxima que cortó su ansiedad como un cuchillo. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Stico empezó a sospechar algo esencial. Tal vez el problema no era perder a alguien. Tal vez el problema era haberse perdido a sí mismo primero. Este pensamiento no trajo alivio inmediato, trajo responsabilidad. Por primera vez, Stico no miró hacia el teléfono esperando una señal. Miró hacia adentro, buscando el mapa de lo que sí podía controlar. Este fue el encuentro, el momento en que la víctima se convierte en estudiante, el momento en que el dolor se convierte en disciplina mental. Stico no encontró respuestas en frases bonitas, ni en promesas de cambio rápido. Lo que encontró fue una idea simple y a la vez profundamente incómoda. Su sufrimiento no venía de lo que otros hacían, sino de dónde había puesto él mismo el control de su bienestar. Por primera vez, Stico intentó aplicar la técnica fundamental, separar lo que depende de él de lo que no. Se repitió a sí mismo como un mantra, que las decisiones ajenas no estaban bajo su mando, que los silencios de otros no le pertenecían y que la permanencia de nadie en su vida era algo que pudiera gobernar. Pero aquí es donde la mayoría de los gurús mienten y donde Stico mostró su verdadera fragilidad. Saberlo no bastaba. Esa tarde, el silencio volvió a golpear. Stico intentó enfocarse en su propia energía y en su conducta diaria, que eran las únicas cosas bajo su control. Sin embargo, sus manos seguían buscando el teléfono por reflejo. Su mente seguía fabricando excusas para romper su propio compromiso. Intentaba practicar el estoicismo aplicado, pero se sentía como un impostor. Este fue el punto de quiebre, no uno emocional, sino mental. Stico comprendió que había pasado años intentando gobernar lo ingobernable, y al hacerlo, había descuidado lo único que realmente podía fortalecer, su carácter. ¿Te ha pasado? Sabes lo que tienes que hacer, sabes que esa persona no merece tu ansiedad, pero el cuerpo no te obedece. Stico estaba ahí. Entendió que el principio era claro. Cuando tu estabilidad depende de algo externo, tu vida se vuelve reactiva. Pero cuando depende de tu carácter, se vuelve firme. Stico no necesitaba aislarse del mundo para ser fuerte. Necesitaba reordenar sus prioridades internas. Tenía que dejar de preguntar, ¿qué está haciendo el otro? Y empezar a preguntarse con honestidad brutal, ¿qué estoy cultivando yo hoy? Esa pregunta no buscaba consuelo, buscaba dirección, porque la filosofía estoica no promete que el mundo sea justo o que los demás vayan a responder como tú quieres. Enseña a no quebrarse cuando el mundo es indiferente. Por primera vez, Stico dejó de intentar cambiar a los demás y decidió cambiar el lugar desde donde él se sostenía. Fue el inicio de una fortaleza mental silenciosa, discreta y muy real. Todavía no sabía cómo llevarlo a la práctica sin fallar, pero ya sabía algo fundamental. No necesitaba ser elegido por nadie para estar en paz, necesitaba aprender a gobernarse a sí mismo. Stico entendió que la claridad sin acción no transforma absolutamente nada. Por eso, no se hizo grandes promesas de santidad ni de aislamiento total. En su lugar, hizo ajustes pequeños, pero firmes. La primera decisión fue la más difícil, dejar de empezar el día mirando hacia afuera. Ya no buscaba mensajes al despertar, ni revisaba señales, ni intentaba interpretar silencios ajenos antes de escucharse a sí mismo. En su lugar, se hacía una pregunta concreta.
¿Qué parte de mí voy a cultivar hoy? Así comenzó lo que él llamó su jardín interior. No era una metáfora, era un proyecto práctico, un cuerpo cuidado con disciplina, una mente entrenada para no reaccionar de inmediato y un espacio de lectura que fortalecía su criterio, no su ilusión. Hagamos una pausa aquí. Si te sientes identificado con la lucha de Stico por recuperar su centro, quiero que sepas que este canal, Stico en Silencio, crece junto contigo. No buscamos seguidores, buscamos una comunidad de personas que, como tú, han decidido dejar de ser reactivas. Si este mapa mental te está ayudando a ver tu propia realidad, considera suscribirte y unirte a nosotros. Tu presencia aquí es el apoyo que permite que este silencio siga transformando vidas. Sigamos con la práctica de Stico. Stico descubrió que el control emocional no se impone por la fuerza, sino que se entrena día tras día. Cada vez que sentía el impulso eléctrico de buscar validación externa, se detenía. Elegía el silencio interior. No lo hacía para castigar a nadie, sino para escucharse mejor a sí mismo. Incluyó rutinas que muchos considerarían aburridas, tiempo sin pantallas y movimiento físico consciente. Nada espectacular, pero sí constante. Aquí es donde Stico comprendió una de las lecciones más valiosas del estoicismo para la vida diaria. La disciplina no es rigidez, es fidelidad a uno mismo. Cuando aparecía la ansiedad, porque la ansiedad siempre vuelve, ya no la combatía. Aprendió a observarla como un testigo imparcial. La ansiedad ya no era un enemigo, sino una guía que le mostraba dónde todavía era dependiente, dónde todavía le faltaba trabajo, y ese descubrimiento ya no le generaba culpa, le generaba dirección. Día tras día, su centro dejó de estar en manos ajenas. No porque el mundo hubiera cambiado o porque la gente fuera más amable, sino porque él ya no entregaba su equilibrio de forma tan barata. Stico no se sentía eufórico, se sentía por primera vez en mucho tiempo estable. El mundo a su alrededor siguió siendo exactamente el mismo. Las personas no cambiaron sus hábitos, los silencios externos no desaparecieron y las críticas de la sociedad seguían ahí. Pero Stico ya no reaccionaba igual. Donde antes había una urgencia casi eléctrica por responder y ser visto, ahora había espacio. Donde antes habitaba un miedo paralizante a perder a alguien, ahora reinaba la serenidad. Stico dejó de interpretar cada gesto ajeno, cada mensaje no contestado, o cada mirada fría como un veredicto sobre su propio valor. Comprendió que la opinión de otros es solo ruido cuando tú gobiernas tu propio carácter. Ya no explicaba de más sus acciones. No buscaba justificarse ante quienes no tenían la intención de entenderlo. Dejó de negociar su paz mental a cambio de migajas de atención. Es importante entender esto. La fortaleza mental no lo volvió un hombre frío, lo volvió alguien claro. Aquí es donde Stico integró lo que los estoicos llaman el carácter selectivo. La filosofía no lo aisló del mundo, sino que lo hizo consciente de dónde invertía su vida. Stico entendió una verdad que pocos aceptan en esta era de hiperconexión. No todo merece una respuesta, no todo merece tu energía y definitivamente no todo merece tu presencia emocional. Al dejar de rogar por atención, recuperó algo que había perdido en el caos, su dignidad. Su silencio ya no era un vacío desesperado, ahora era su estructura. Las decisiones que antes le tomaban semanas de angustia y consultas externas, ahora se tomaban desde un centro firme. No porque se hubiera vuelto invulnerable, sino porque había dejado de depender de factores que no podía controlar. Stico ya no temía la opinión ajena, porque había aprendido a sostenerse sin necesidad de aplausos constantes. Ahí apareció una verdad estoica esencial. Cuando no te quiebras internamente, el exterior pierde su poder sobre ti. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su coherencia personal hablaba por él. Por primera vez, Stico comenzó a compartir su vida y su tiempo desde la plenitud, y no desde la carencia. Había alcanzado la maestría de lo invisible. Stico ya no buscaba llenar vacíos. Había aprendido, finalmente, a habitarlos.
El silencio dejó de ser una amenaza para convertirse en un espacio fértil donde su carácter podía crecer sin interrupciones. Ahí, en ese silencio interior, comprendió algo definitivo. La verdadera independencia emocional no consiste en alejarse del mundo, sino en no necesitar que el mundo te valide para poder sostenerte. Stico eligió compartir su vida, no por miedo a estar solo, sino desde una profunda plenitud. Porque cuando cultivas tu propio jardín, la compañía deja de ser un refugio desesperado y se convierte en una elección consciente. Esto es disciplina interior. Esto es estoicismo práctico aplicado a la vida real. No se trata de volverte una piedra o ser alguien duro, sino de volverte un hombre íntegro. Se trata de abrazar tu realidad, practicar el amor fati, amando tu destino incluso en los días de silencio, y recordar el memento mori, entendiendo que tu tiempo es limitado y es demasiado valioso para entregárselo al juicio de los demás. Si esta historia resonó contigo, no es casualidad. Tal vez tú también estás cansado de entregar tu paz a factores externos que no puedes controlar. Tal vez, como Stico, estás aprendiendo a ser fuerte mentalmente sin necesidad de hacer ruido. Este espacio no grita, no te promete atajos ni soluciones mágicas. Aquí venimos a cultivar el carácter. Si eliges quedarte y ser parte de esta comunidad, que no sea por un impulso pasajero, que sea porque entiendes el valor real del silencio interior. Aquí no te decimos qué pensar, solo te recordamos lo más importante. No te quiebres ante lo que no depende de ti. Gobierna tu interior y verás cómo el resto del mundo pierde su poder sobre tu paz. No busques que el mundo te elija. Elige ser tú quien gobierna su propio silencio. Bienvenido a Stico en Silencio.